Hola a todos, mi nombre es Daniela Velázquez, psicóloga del Politécnico ASTI, y en el marco de nuestra semana de bienestar, ¿cómo no darle cabida al bienestar mental, al bienestar psicológico de toda nuestra comunidad estudiantil? Es por eso que hoy traemos un tema muy relevante, un tema que podría ser cliché para muchos de nosotros, pero que hoy quiero que resignifiquemos porque es un tema clave para nuestro bienestar, para esa percepción de bienestar que tenemos, y es la autorregulación emocional. Lo primero que quiero decir es que las emociones no son solo de los niños, que las emociones no son algo inventado y que las emociones de alguna manera o de una manera muy significativa impactan en nuestra cotidianidad, impactan en nuestra toma de decisiones, impactan en cómo nos sentimos y cómo percibimos el mundo que nos rodea. Lo que debemos entender entonces es que las emociones son innatas, están arraigadas a nuestra biología, son una respuesta psicofisiológica que se activa ante un estímulo y que nos permite adaptarnos a las demandas y a los cambios de nuestro entorno. La emoción transversaliza todos los demás procesos cognitivos, el pensamiento, la memoria, es clave para el aprendizaje, es clave para la toma de decisiones. Es por eso que cuando ustedes traen una emoción por alguna situación que les ocurrió, enojo, tristeza, cuando están en la clase o cuando tienen que estar concentrados en alguna actividad específica de aprendizaje, es un poquito más difícil concentrarse, es un poquito más difícil prestar atención y el pensamiento incluso no es tan claro. Es que la emoción está presente e impacta todos nuestros procesos cognitivos. Ahora, es clave entonces saber que podemos regular esas emociones, que es imposible no sentirlas, es imposible eliminarlas. Cuando tenemos o nos sucede alguna situación externa o interna que nos despierta una emoción, tendemos a activarnos en tres aspectos. Hay una activación fisiológica, es decir, toda esa respuesta corporal que se da ante esa emoción y es muy específica de cada emoción. Por ejemplo, cuando hay rabia hay tensión muscular, hay aumento de la temperatura corporal, aumento del ritmo cardíaco, aumento de la respiración. Cuando hay tristeza puede haber opresión en el pecho, ganas de llorar. Entonces hay una activación fisiológica dependiendo de la emoción que estemos sintiendo. Hay una activación cognitiva, son todos los pensamientos asociados a esa emoción y a esa situación que estamos viviendo. Y hay una activación conductual, son todas esas conductas que nosotros desplegamos para poder responder a esa situación o a esa emoción que estamos experimentando. Aquí unos datos curiosos, y es que las emociones suelen durar entre 90 segundos y 30 minutos como máximo. Lo que queda después de esa emoción o desactivación de la emoción es el sentimiento, es una emoción más una interpretación que nosotros hacemos, es decir, el sentimiento que sí permanece durante más tiempo. Las emociones suelen tener una activación fisiológica supremamente intensa en nosotros, adicional a eso son subjetivas, porque aunque todos compartimos las mismas emociones, lo que las despierta, lo que las detona es muy diferente para cada uno y cada uno lo experimenta de una forma muy diferente. Es decir, una situación que para mí puede generar tristeza o puede detonar una emoción de rabia, puede que para otra persona no genere la misma emoción. Algo que para el otro puede generarle alegría, puede generarle sorpresa, puede generarle incluso exaltación, puede que a mí me parezca una situación normal y no detone ninguna emoción en mí. Es por eso que a las emociones se les dice que son subjetivas. Seguramente muchos de ustedes saben que las emociones básicas son seis: la alegría, la tristeza, el miedo, la rabia, el asco y la sorpresa. Pero más allá de eso, debemos saber que cada una de esas emociones viene a cumplir una función específica en nosotros. Es decir, viene a brindarnos y a regalarnos una información que es clave para nuestro autoconocimiento, para nuestra evolución y para nuestra adaptación. Entonces, por ejemplo, el miedo. El miedo es una emoción que tiene como función la autoprotección, protegernos de una amenaza que puede ser real o imaginaria. Entonces, frente al miedo desplegamos o cuando sentimos miedo, desplegamos toda esa activación fisiológica, cognitiva y conductual para responder a esa amenaza. ¿Cómo podemos responder a ella? ¿Luchamos frente a esa amenaza o huimos de esa amenaza? Por otra parte, una emoción como la alegría es una emoción que tiene una función de afiliación y de reproducción. Cuando estamos alegres queremos compartir con las personas a nuestro alrededor, somos más habladores, hay una activación diferente. Cuando hay, por ejemplo, una emoción de rabia, es porque también estamos percibiendo
que hay una amenaza, una injusticia, que puede ser una injusticia, que puede ser que alguien cruzó nuestros límites y nuestra integridad física y psicológica se está viendo comprometida, entonces se despliega esa respuesta con esta emoción. Por ejemplo, la tristeza. La tristeza es una emoción que aparece cuando tenemos una sensación de pérdida, cuando percibimos que estamos perdiendo algo que es valioso e importante para nosotros. Entonces, miren qué relevante es poder reconocer cuál es la función de cada una de ellas y qué es lo que viene a informarnos cada una de esas emociones. Aquí también es importante decirles que las emociones no son ni positivas ni negativas. Ese es un lenguaje con el cual no debemos categorizar las emociones, porque todas las emociones son positivas. Lo que las diferencias es que hay unas que se sienten de una manera muy placentera y hay otras que son muy displacenteras según la activación fisiológica, cognitiva y conductual que causan en nosotros. Ahora bien, si ya conocemos todas estas generalidades sobre las emociones y la importancia que tienen para mantenernos conectados con nosotros mismos, con el mundo que nos rodea, para nuestra toma de decisiones, para nuestros procesos de aprendizaje, es clave entonces también reconocer cuando estamos teniendo dificultades para la regulación emocional. Entonces se puede dar en varios casos. Cuando hay una intensidad emocional excesiva frente a un estímulo que no es tan relevante o que no es congruente con esa intensidad emocional. Entonces, hago un ejemplo muy básico. Si yo veo pasar una hormiga y una hormiga no amenaza mi vida y frente a eso yo tengo una respuesta de miedo exacerbada, ahí hay una intensidad emocional excesiva donde no estoy siendo capaz de regular mis emociones. Otro indicador es cuando me siento incapacitado para manejar las situaciones de mi vida, es decir, los estímulos, las situaciones, mis experiencias me desbordan emocionalmente y siento que no tengo los recursos para manejar esas emociones y para gestionarlas de la manera adecuada. Cuando tengo cambios frecuentes en mi estado de ánimo, cuando en la mañana estoy alegre y en la tarde estoy triste, pero no hay un motivo alguno o no hay una razón suficientemente fuerte para que yo tenga ese cambio en el estado de ánimo. Entonces ahí hay un indicador de que no estoy siendo capaz de regular mis emociones adecuadamente. Me siento incapacitado para controlar mis emociones, es decir, cuando frente a un estímulo o una situación que detona alguna de estas emociones básicas o una emoción secundaria, yo siento que no tengo los recursos que se necesitan para afrontar y dar respuesta a esa situación. Un indicador también de que no estoy sabiendo regular bien mis emociones es cuando empiezo a experimentar malestar físico, cuando de pronto reprimo mis emociones, no les doy lugar, no las invito a pasar, ellas empiezan a gritar y a salir de alguna forma. Entonces dolores de cabeza constantes, tensión muscular, algún tipo de enfermedad física también puede ser un indicador de un componente emocional que no está siendo bien gestionado. Cuando evito situaciones que me pueden enfrentar o confrontar a una emoción, es decir, una conversación incómoda, una situación que me genere miedo, yo prefiero evitarla porque sé la respuesta que voy a tener y por consecuencia esto me está diciendo que tal vez no tengo los recursos que se necesitan para dar respuesta a esa dificultad. Tal vez te identificaste con alguno de esos indicadores que nos informan que no estamos sabiendo regular bien nuestras emociones. Entonces te puedes estar preguntando cómo sí regularlas bien, cómo gestionarlas, cómo aprender a transitarlas de una manera adecuada. Lo primero que debemos hacer es aprender a reconocer lo que nos está sucediendo. Es reconocer que en esa activación fisiológica, que en esa activación de nuestro cuerpo está sucediendo algo que nos está incomodando o que está siendo displacentero. Por ejemplo, se me presenta una situación en la que estoy sintiendo miedo o en la que estoy sintiendo enojo. Empiezo a reconocer y a conectarme con mi cuerpo y con todos los cambios que está experimentando. El primer paso entonces es reconocer que estás experimentando una emoción. Me puedo preguntar entonces qué me está ocurriendo, cómo me estoy sintiendo, qué le está pasando a mi cuerpo, cuáles son los pensamientos asociados a eso que le está pasando a mi cuerpo y a esa situación o a esa experiencia que acabo de vivir. Cuando ya he reconocido todos esos cambios y he reconocido que estoy experimentando esa emoción, el siguiente paso es aceptarla sin juzgarla. Es decir, le vas a abrir un espacio, le vas a poner una sillita y la vas a invitar a sentarte contigo, la vas a invitar a que pase, porque esa emoción ha venido a traerte una información esencial y valiosa para ti. El tercer paso para una adecuada gestión emocional es investigar.
investigar a qué vino esa emoción, investigar qué fue lo que la causó, cuál fue el origen, cuál fue la situación que la detonó, si me he sentido así antes, si esa misma situación me ha provocado esta misma respuesta o si es una respuesta diferente. Cuando yo investigo, me permito entonces también tener la información que necesito para poder darle trámite a la emoción. Hasta aquí llevamos entonces reconocer la emoción, aceptarla sin juzgarla e investigar sobre ella. Cuando ya tengo estos tres pasos completados, lo que puedo pasar a hacer es ya a nutrir la emoción, a desplegar esos recursos o hacer esas actividades que me permitan una gestión adecuada, que me permita sentirme más liberado a través de técnicas de respiración, técnicas de relajación, a través de técnicas artísticas, de pintura, de baile, a través del ejercicio físico. ¿Cómo busco entonces satisfacer esa necesidad que se ha despertado a través de esa emoción? A estos cuatro pasos se les llama la técnica RAIN. Pueden investigar un poquito más y ahí afianzar esos conocimientos que les permitan poner en práctica estos cuatro pasos para la autorregulación emocional. Recuerden que el área de psicología, el departamento de psicología está abierto a sus necesidades, a atenderlos cuando necesiten tramitar alguna emoción, cuando necesiten alguna orientación específica. Los espero en la oficina en el segundo piso o me pueden escribir en el correo psicología@asdi.edu.co y estaré dispuesta a resolver todas sus dudas y atender a sus necesidades.